Tengan todos ustedes muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. No se olviden, por favor, registrar en el chat. Bien, a medida que se vayan conectando los demás compañeros y esperando que no tengamos problemas de señal, para los que ya están en línea, eh, retroalimentemos un poco lo que el anterior lunes vimos en parte y pues hicimos mucha incidencia en los requisitos del contrato, que es muy importante que todos ustedes los manejen de manera precisa. No olviden que fuera de los requisitos esenciales y los elementos accidentales que nos presenta el profesor Messineo, vimos lo establecido en el artículo 452 del Código Civil, ¿cierto? Donde básicamente nuestra legislación civil reconoce como requisitos al consentimiento, al objeto, a la causa, a la forma y a la capacidad de manera ya implícita. Cuando vimos el tema de la capacidad como requisito, lógicamente un tema que ustedes ya lo manejan porque se lleva en civil 1 personas, establecimos que la capacidad jurídica era la facultad o potestad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Básicamente, esa capacidad jurídica se la adquiere a partir de los 18 años de edad en Bolivia, la famosa mayoría de edad, ¿cierto? Cuando vimos el tema del consentimiento, en el cual hicimos mmm, fuimos muy incisivos, establecimos que el consentimiento como aquel querer interno, como aquella manifestación de la aceptación que realiza una persona, pues debe cumplir con ciertos requisitos y este debe ser libre y voluntario. Jamás puede ser forzado o inducido en error o adquirido mediante violencia, ¿cierto? El objeto, que es el para qué del contrato, que lo vamos a ver en un tema específico, la causa, el por qué, la motivación que me mueve a poder, en este caso, suscribir un contrato, y la forma, que también es parte de un tema individual, viene a ser pues aquella silueta, aquel diseño que va a tomar un contrato por disposición de la ley, ¿cierto? Y en el tema de la forma vimos una pequeña clasificación, podría decirse, entre los contratos que el Código Civil establece que pueden firmarse ya sea en documento privado o documento público, y además la forma del documento público cuando la ley expresamente ordena que ciertos contratos deben sí o sí, bajo pena de nulidad, bajo sanción de declararse nulo ese contrato, deben ser celebrados en formato de documento público, ¿cierto? Hablamos un poco, si se acuerdan, del artículo 491, que les había sugerido y compartido de que lo tomen muy en cuenta, porque ante cualquier mínima duda, para poder establecer si un determinado tipo de contrato se lo va a elaborar, se lo va a celebrar en el formato privado o en el formato público, quien nos va a sacar de la duda es el artículo 491 del Código Civil. Bien, ante estas figuras, empezamos a ver un poco lo que era la oferta o la propuesta que puede hacer un vendedor hacia un comprador, y en todo caso, si el comprador acepta, pues estamos entrando en un acuerdo para poder celebrarse el contrato de forma definitiva. Sin embargo, si ante la propuesta de el ofertante o el oferente, como se llame, el comprador o el ofertatario también lanza una contrapropuesta, entonces esa nueva propuesta o contrapropuesta que haga el presunto comprador
se convierte en una nueva propuesta esperando la aceptación de quien primero lanzó la oferta, ¿cierto? Utilizamos como ejemplo un vendedor y un comprador. El vendedor realiza cierta propuesta para vender algún bien o algún objeto y el interesado, el comprador, puede aceptar o en su caso puede lanzar una contrapropuesta, ¿cierto? En las condiciones del precio o del pago. De ser así, lo que primero fue una propuesta lanzada por el vendedor en este caso, se va a convertir en una oferta que es contraofertada por la otra parte y esa contraoferta recibirá pues el nombre de propuesta nueva a la que tendrá que contestar el vendedor, ¿cierto? Es así como más o menos las partes se van acordando, habíamos establecido, haciendo incluso el uso de un ejemplo hasta jocoso en determinado momento cuando hablamos del matrimonio, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? En ese sentido, se va formando, va apareciendo el momento y lugar de formación del contrato. Estoy haciendo esta retroalimentación para que entremos a los vicios del consentimiento, ¿sí? Bien, la doctrina civil se conoce de 3 a 4 teorías cuando se va a referir cuál es el momento y cuál es el lugar que se puede establecer en la formación de un contrato, ¿ya? ¿Cuándo podemos decir en qué momento se ha formado o se ha acordado el contrato? ¿Y qué lugar debemos tomar en cuenta para esa formación? Por decirles, yo puedo firmar un contrato de compra-venta de un inmueble que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, pero lo puedo firmar acá en Cochabamba. La pregunta va a ser, ¿será válido o necesariamente tendremos que firmar el contrato en el lugar donde se encuentra el objeto o el bien objeto del contrato que vamos a celebrar? En ese sentido, conforme ustedes pueden ver en la diapositiva, la teoría de la emisión, declaración o manifestación, así la conocen los doctrinarios del derecho civil, establece que el contrato perfecto, o sea, el contrato se perfecciona desde que el aceptante emite su declaración de voluntad, emite su aceptación. Esta teoría de la emisión, declaración o manifestación está sostenida en la aceptación del aceptante, valga la redundancia, en la aceptación del comprador. Esta teoría dice el momento y lugar donde podemos hablar de que el contrato se ha acordado, se está formando, es cuando el aceptante dice sí, acepto de forma voluntaria, ¿no? Nace otra teoría, la teoría de la expedición, comunicación, remisión o desapropiación. Esta teoría sostiene que el contrato se perfecciona con la sola manifestación de la voluntad. No requiere de un acto más, dice, ¿no? Entonces, un poco discutida la segunda teoría porque, como su nombre dice, desapropiación, está sujetando el perfeccionamiento de un contrato en cuanto al momento y el lugar a una sola manifestación de la voluntad. La tercera teoría, que habla de la teoría de la recepción, establece que el contrato se perfecciona o va a ser perfecto cuando llega a la esfera del oferente, aunque lo desconozca. El oferente ya es el que hace la primera propuesta, la primera oferta, y el ofertatario es el que recibe esa propuesta. Esta teoría de la recepción, como su nombre dice, recepcionar, reitero, establece que el contrato se perfecciona cuando la respuesta llega a oídos del que ha ofertado. En ese momento dice, se acuerda el contrato, se está perfeccionando el contrato. La cuarta teoría, que es la teoría del conocimiento o la teoría de la cognición, tiene mucha similitud con la teoría de la recepción, pues establece que el contrato se va a perfeccionar en el momento en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación por parte de la otra parte.
Nuestra legislación civil un poco que utiliza tanto la teoría de la recepción como la teoría de la cognición, porque si hacemos un leve y pequeño ejemplo, cuando una persona que tiene la intención de vender algún bien pone el comunicado, el anuncio, y algún interesado toma contacto con esta persona, entonces el vendedor, en este caso, está lanzando la oferta. Quiere vender un bien, asumamos que sea un vehículo. El interesado, que más adelante será el futuro comprador seguramente, escucha la oferta, ¿no? Pregunta ciertos aspectos, ciertas condiciones quizás del vehículo, hacen un regateo, si se puede llamar popularmente, en el monto, y puede ser, y ocurre muy frecuentemente, que el comprador, el futuro comprador, le diga, muy bien, usted pide 9.000, yo le propongo 7.000. Le pago 7.000 y cerremos el trato, ¿no? Hagamos el contrato de transferencia. Entonces, la primera oferta que hizo el vendedor, donde puso el precio de 9.000, se considera la primera propuesta, que busca que el comprador manifieste su aceptación y el contrato se perfeccione. Sin embargo, cuando el comprador, después de varias consideraciones, modifica la oferta recibida y realiza otra oferta, a esa otra oferta se la debe tomar como una nueva propuesta, que va a esperar la aceptación del que primero fungió como vendedor, ¿cierto? Estas dos teorías de la recepción y del conocimiento tienen mucha similitud y establecen que en ese momento en que las partes están jugando con las condiciones del contrato, están proponiendo y contraproponiendo, se está dando el momento de formación del contrato. Esto es teoría, son corrientes. Bien, veamos. Dentro de la figura del momento y lugar de formación del contrato, existe una regla general y existen reglas específicas. Ejemplo, por regla general, el contrato se considera que se forma en el momento en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación por la otra parte y en el lugar donde fue propuesto, ¿cierto? Por eso les decía que la legislación civil boliviana toma los lineamientos de la teoría de la recepción y de la teoría del conocimiento o cognición. Entonces, la regla general nos está diciendo que el contrato se va a formar en el momento en que el que ha ofertado asume conocimiento de la aceptación de la otra parte. Y el lugar donde se considere que el contrato se forma, pues va a radicar en el lugar donde se ha hecho la propuesta, ¿no? Artículo 455 y 461 del Código Civil. Esta regla general tiene una regla específica, ¿ya? Tiene una regla específica. Y esta regla específica dice, salvo pacto o disposición diversa. ¿Qué quiere decir? Reitero, la regla general nos dice que el contrato se va a formar en el momento en que el oferente asume conocimiento de la aceptación de la otra parte. Perfecto. Y en el lugar donde ha sido propuesto. Y la regla específica nos dice, salvo que las mismas partes se pongan de acuerdo o acuerden cosa distinta, que lo pueden hacer bajo la figura de la libertad contractual. ¿Estamos? A eso se refiere, chicos. Bien, continuemos. Ahí está el 456. Fíjense, la aceptación que introduce modificación en la oferta se considera como nueva oferta, ¿cierto? Es un intercambio de propuestas y contrapropuestas. La parte que modifique alguna de las ofertas o alguna de las aceptaciones siempre se va a considerar su criterio como una nueva propuesta. Ahí está con rojo, se considera nueva propuesta. Bien, el artículo 457 al 461, de forma clara, determina figuras como en este caso la ejecución sin respuesta previa. Para ejecutar algún acuerdo o alguna propuesta, asumiendo que la otra parte
es claro que lo va a aceptar, tengo la certeza que va a decir que sí, deben intervenir los usos y costumbres del lugar donde se va a celebrar el contrato e incluso la naturaleza del negocio, ¿ya? En referencia a la prestación que ha de ejecutarse sin esperar una respuesta previa. Uno de los mejores ejemplos en este caso es que lo que se da mucho en el campo, ¿ya? Lo que se da mucho en el sector agrícola y rural. Ciertamente, por los usos y costumbres allá, cuando hay ciertos acuerdos de cosechar alguna siembra, sembrar al partido, compartir algunas servidumbres de acueducto para regar, no necesitan de respuesta previa, porque los usos y costumbres vienen desde orígenes incaicos, el famoso Ain, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Entonces, con el solo hecho de la comunicación, implícitamente ya asume la otra parte que a quien le ha avisado, a quien le ha propuesto, a quien ha tratado de acordar, va a decir que sí. Entonces, ¿qué hace? Comienza la ejecución, ¿no? Comienza la ejecución con el compromiso de que le va a avisar a la otra parte inmediatamente que ha comenzado. En nuestra economía jurídica actual, es muy probable, en una gran parte, que nadie empiece a ejecutar un contrato sin esperar la aceptación expresa de la otra parte, ¿cierto? Haremos el documentito, haremos el contrato, lo firmamos y empiezas a ejecutar ese contrato. Así funcionan las cosas, lamentablemente. ¿Listo? Eso para su información. No olvidemos que el Código Civil data de 1975-76. Ahí está. Debe depender de los usos o la naturaleza del negocio para poder ejecutar sin respuesta. Por tanto, el momento y lugar del contrato va a ser el lugar donde se ha comenzado su ejecución. A ver, veamos el artículo 458. Revocación de la oferta y de la aceptación. Revocar quiere decir modificar, cambiar de opinión, dejar sin efecto alguna decisión que tomé, ¿cierto? Revocar. El artículo 458, conforme ustedes ven, en el párrafo primero, establece el reconocimiento de una facultad al oferente. Cuando dice que mientras la aceptación de la otra parte no llegue a conocimiento del que ha hecho la oferta, esta oferta puede ser revocada. Y es lógico pensar, ¿no?, que si yo he lanzado una propuesta u oferta eh, para hacer algún acto jurídico con determinado bien o en determinada situación, si no he recibido respuesta de la otra parte a quien le he ofertado o quien ha recibido la propuesta, lógicamente puedo cambiar de opinión. Y a eso se refiere que cuando la aceptación no ha llegado a conocimiento del que ha ofrecido, del que ha propuesto, esa oferta o propuesta puede ser revocada, es decir, puede dejarse sin efecto, puede ser modificada o cosa por el estilo. El párrafo 2 de ese mismo artículo establece que un empero, ¿no? Dice, pero cuando sin tener noticia de la revocación, ojo, cuando sin tener noticia de la revocación, el aceptante hubiera comenzado de buena fe la ejecución del negocio, se hace beneficiario de la indemnización que debe reconocerle el oferente por los gastos y pérdidas sufridas. Esto tiene una básica explicación. En la primera dice que el oferente, el que propone, quiere decir, puede revocar la oferta. Es decir, la puede dejar sin efecto, la puede modificar, la puede cambiar. Sin embargo, dice en el segundo párrafo, el que ha recibido la propuesta, al no tener noticias o conocimiento de que el oferente ha revocado o ha modificado su propuesta, ¿no?, y hubiera empezado de buena fe
la ejecución del negocio del contrato, pues tiene el derecho a exigir indemnización por los gastos y por las pérdidas que puede sufrir por ese problema. Hay que indemnizarlo, ¿cierto? Esto nos está enseñando, ¿y por qué hago un análisis de algunos artículos de forma expresa? Esto nos está enseñando que cuando uno contrata o va a suscribir un contrato, ese contrato tiene que ser lo más claro posible, lo más preciso posible. No dar lugar a ninguna interpretación capciosa, alguna interpretación subjetiva ni cosa por el estilo. Y no se requiere, conforme lo vamos a hacer más adelante, no se requiere utilizar un vocabulario muy rebuscado para poder escribir o formular un contrato, ¿ya? El párrafo 3 le da lugar al ofertatario o al que recibe la propuesta o la oferta. La aceptación, ¿no? Primero era que la oferta podía ser revocada. En el párrafo 3 dice, la aceptación puede también ser revocada antes de llegar a conocimiento del oferente. ¿Qué quiere decir? Ahí interviene lógicamente el principio de buena fe, porque no puedo estar jugando, primero decir sí, después decir no, primero decir 1000, después 2000, ¿cierto? Sin embargo, la ley prevé que tanto la oferta como la aceptación pueden ser revocadas. Y en este caso, la aceptación, al ser revocada, debe hacerlo antes de llegar a conocimiento del que ha ofrecido, es decir, antes de que se entere de la respuesta el que ha ofrecido. Puede cambiarse, ¿ya? Bien, quiero llegar al artículo 459. ¿Qué ocurre cuando muere o hay incapacidad de las partes? Si el que ha ofertado fallece o pierde capacidad para contratar antes de conocer la aceptación, esa oferta que hizo queda sin efecto legal alguno, ¿ya? Ante la muerte o ante la pérdida de capacidad, está diciendo, antes de tener conocimiento de la respuesta de la otra parte, que puede ser la aceptación, esa oferta que hizo antes de fallecer queda sin efecto. De igual manera, va a quedar sin efecto si el ofertatario, es decir, quien recibe la propuesta, fallece o pierde su capacidad antes de que la respuesta, antes de que la aceptación hubiese llegado a oídos del oferente, ¿ya? Si muere, ¿no? O pierde su capacidad, el que ha recibido la propuesta, que se llama ofertatario, va a quedar sin efecto antes de que llegue a conocimiento del oferente, es decir, de quien ha hecho la propuesta. En la aplicación práctica de las normas es poco probable que ocurra esto. Sin embargo, la ley reconoce. Esto es muy importante, chicos. Ustedes conocen el lema que dice el que calla otorga, ¿cierto? O el silencio como sinónimo de aceptación. En este caso, el artículo 460 del Código Civil nos dice que dependiendo de los usos o las circunstancias, ahí está marcado, ¿ya? El silencio va a ser interpretado como manifestación de voluntad, es decir, como consentimiento. Por eso a veces nosotros manejamos el lema que dice el que calla otorga, ¿no ves? Si no contestas es porque estás diciendo que sí. Y el 460 dispone, el silencio constituye manifestación de voluntad solo cuando los usos o las circunstancias lo autorizan como tal y no resulta necesaria una declaración expresa, salvo lo que disponga el contrato o la ley. Acá tenemos que establecer de que en materia de contratos en el ámbito civil, si bien el silencio puede considerarse como manifestación de voluntad, solo cuando los usos o las circunstancias lo permitan o lo autoricen como tal.
¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Lo que quiere decir que no en todos los actos o negocios jurídicos se puede aplicar ligeramente el tema de el que calla otorga o el silencio como manifestación de voluntad. Hay que establecer también en nuestros alegatos, en nuestras fundamentaciones, que el silencio como manifestación de aceptación también debe estar de acuerdo a los usos y a las circunstancias que no resulten, por las que no resulten una necesaria declaración expresa. ¿Ok? Mucho cuidado con ese tema. Bien. El lugar del contrato entre presentes, pues es el lugar donde se encuentran los contratantes. ¿No ven? No hay mucho problema. Si están presentes, el lugar del contrato va a ser ese lugar donde se han encontrado. El lugar del contrato entre no presentes puede tornarse de distintos modos. ¿Qué quiere decir entre no presentes? Aquellos que no están físicamente presentes en el lugar, en un determinado lugar. Aquellos que pueden convenir acordar un contrato vía teléfono, vía virtual, vía internet, como ustedes quieren llamarlo. Entonces, la regla dice que el lugar de ese contrato entre no presentes va a ser el lugar de donde ha nacido la propuesta. Si la propuesta nació de La Paz, bueno, ¿cierto? El lugar del contrato será La Paz. Siempre respetando el acuerdo distinto de las partes. El Código Civil y la doctrina civil siempre van a reconocer un acuerdo distinto al que las partes puedan llegar. ¿Ya? En ese caso, dice el segundo párrafo que se puede respetar la regla y el uso del teléfono, del telégrafo, telex, radio, telex ya no hay, no utilizamos cualquier red social, ahora que hay miles para poder comunicarse, entonces esos medios electrónicos de comunicación social, como quieran llamarle, sí van a tener validez legal, ¿ya? Bien, ustedes han escuchado hablar de un contrato llamado preliminar según la ley, pero cotidiana, en nuestras cotidianas actividades, especialmente cuando estamos estudiando derecho, escuchamos siempre el denominativo de contrato de compromiso o el documento de compromiso de compra-venta, el documento de compromiso de anticrético o el contrato de compromiso de alquiler, ¿cierto? Ese contrato de compromiso que lo denominamos así no es otro que el denominado por el Código Civil como contrato preliminar, artículo 463. Pre quiere decir antes, ¿cierto? Contrato antes de el definitivo, quiere decir, ¿ya? El contrato preliminar, sea bilateral o unilateral, sabemos perfectamente cuándo un contrato es bilateral y cuándo es unilateral. Para la celebración de un contrato definitivo en el futuro, debe contener los mismos requisitos esenciales, ¿no? Que este último, bajo sanción de nulidad. ¿Qué nos está diciendo? Que por muy contrato de compromiso, contrato de promesa o contrato preliminar sea, este sea bilateral o sea unilateral, ese contrato preliminar debe contener los requisitos exigidos para todo contrato. ¿Cuáles son estos requisitos? Capacidad, consentimiento, objeto, causa y forma. Entonces, para ser considerado un contrato válido, debe cumplir con todos los requisitos. Y con mayor preponderancia va a cumplir el contrato definitivo que posteriormente se vaya a realizar. A ver, si yo suscribo un contrato de compromiso de compra-venta de un vehículo en el que establecemos que
Una vez pagado el 50%, a pagos vamos a hablar, una vez pagado el 50% del valor del vehículo, el vendedor entregará las llaves al comprador. ¿Para qué? Para que éste ya pueda usarlo, ya pueda manejarlo, ¿cierto? Entonces, ese contrato de compromiso, chicos, tiene que contener los mismos requisitos que cualquier contrato formal. Los mismos. Reitero, las partes deben contar con capacidad, debe haber consentimiento expreso, debe haber un objeto, debe haber una causa y debe haber una forma. ¿Ya? En caso de procesos judiciales, cuando las partes no han convenido un plazo al firmar un documento de compromiso, no han establecido un plazo para firmar el documento definitivo de compra-venta, el juez va a señalar, ¿ya? El juez va a señalar cuándo y a qué hora se firma definitivamente ese contrato. Y es lógico pensar que quien no cumpla con la parte del contrato que le corresponda, se expone pues a resarcir el daño y los perjuicios que le pueda ocasionar a la otra parte. Ojo, salvo distinto acuerdo entre ellos. ¿Ya? El contrato de opción es aquel contrato, no estamos todavía entrando a la tipología de contrato, sino a las circunstancias que se puedan presentar, como decía anteriormente en la diapositiva. Como su nombre dice, opción es una alternativa. ¿Ya? Es una alternativa. Es una propuesta dentro de un contrato. A ver, ustedes han debido escuchar y ver contrato de anticrético con opción a venta. ¿Qué está diciendo? Están firmando un contrato de anticrético, ¿cierto? Pero con la opción a vender por parte de los propietarios ese inmueble a favor de los anticrecistas, ¿no? Entonces, para esa clase de situaciones es que se establece la opción dentro de un contrato. También se lo puede elaborar de forma individual y separada, pero lo más común es que se elabore dentro un contrato principal. Es importante que conozcamos todo esto para poder reconocer con mayor facilidad los vicios del consentimiento. La culpa precontractual es una figura jurídica generalmente cuando se suscriben contratos preliminares o contratos de compromisos, ¿no? Y consiste en que cuando se esté formando el contrato, cuando se vaya a celebrar el contrato, se presume que ambas partes están obrando de buena fe, es decir, son gente de crédito, gente a la que se le puede creer, ¿no? Entonces, quien hubiera firmado un contrato sabiendo que podía existir algún problema, alguna afectación a la otra parte, ¿sí? Asume la responsabilidad de resarcir el daño que ocasionen por negligencia, por imprudencia o por omisión. Omisión en el sentido de no calcular que algo podía salir mal, aún sabiendo ellos que algún aspecto estaba mal. Por eso se llama culpa precontractual, culpa antes de firmar el contrato. Es decir, quien ya sabía que podía haber pasado algo, quedó callado. Y esa persona recibe la culpa precontractual, ¿ya? Y está obligada a resarcir el daño. La inclusión automática de las cláusulas las vamos a dejar para el tema de interpretación de los contratos. La representación es un tema muy importante. Ustedes conocen, siempre han escuchado hablar de apoderados, representantes legales. Si bien las partes de forma personal tienen la obligación de firmar el contrato acordado, no olvidemos que por regla general, cuando el titular de esa obligación o de ese derecho no pueda por diversas y delicadas circunstancias
comparecer ante la notaría de fe pública, ya sea para un reconocimiento de firmas o ya sea para una protocolización de contratos, puede otorgar, puede delegar a otra persona que lo haga por él, como mediante un mandato o poder celebrado de manera escrita ante notario de fe pública. ¿Ya? Un poder se protocoliza. Por tanto, el notario de fe pública, después de darle ese tratamiento solemne de protocolizar, les va a entregar un testimonio de poder debidamente en formularios notariales. Con ese poder, yo puedo, a nombre y en representación de una de las partes que me ha dado el poder, firmar cualquier contrato. Se va a entender que la persona que firma siendo representante legal, lo está haciendo como si fuera el verdadero titular. Por eso el Código Civil en materia de contratos acepta que un contrato pueda ser realizado por un representante legal. ¿Ya? Bien, ahí está el contrato realizado por el representante en nombre del representado en los límites de las facultades conferidas, produce directamente sus efectos jurídicos sobre el representado. Es como si él mismo estuviera firmando. Bien. Para representar o ser representado, también hay que tener capacidad jurídica. Si no, el notario jamás va a dar curso a cualquier trámite que no sea pasible a poder cuidar los intereses de su poder dante, ¿no? De su mandante y actuar con la diligencia de un buen padre de familia. Bien, vamos a terminar con este artículo que quiero que por favor me entiendan bien. Conflicto de intereses, porque el siguiente artículo se nos viene para verificar si es viable o no es viable, si una persona puede firmar con uno mismo el contrato o consigo mismo. Ya, por eso quiero que me entiendan bien, por favor. Y posterior a esto vamos a entrar a los vicios del consentimiento porque es el tema central. Conflicto de intereses. ¿Cuándo vamos a advertir que hay conflicto de intereses? El contrato realizado por el representante en conflicto de intereses con el representado es anulable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Yo recibo un poder para actuar por el señor Fernando Encinas en un trámite, a ver, de compra-venta de vehículos. Yo con ese poder voy a poder comprar, voy a poder firmar, voy a poder protocolizar, voy a poder ir a tránsito, voy a poder ir a la alcaldía. ¿Y qué pasa si después de todo me quedo con el auto? Ojo que yo soy el titular mediante el poder, pero al mismo tiempo soy la persona externa, ¿cierto? Soy apoderado y soy persona. A eso se llama conflicto de interés. Y cuando se dé esa figura y sea comprobada, ese contrato va a ser pasible a anularse a demanda del titular de los derechos. ¿Ya? Bien, permítanme, vamos a quedar aquí, chicos, a ver cuántos estamos. Somos 5. ¿Qué ha pasado con sus compañeros? Regístrense los 5, por favor, en el chat, chicos. Yo ya me registré, Doc. Ya, entonces permítanme, voy a parar acá la grabación porque se va a terminar y en un minuto nos estamos volviendo a conectar.